Hola a todas, bienvenidas a Emprendedoras Unidas en vivo. En el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe una gran emprendedora. Ella es Graciela Barrios. Graciela es la fundadora de Velas que Hablan, un emprendimiento que ofrece velas artesanales con mensajes personalizados, diseñadas para acompañar momentos especiales y transmitir emociones a través del fuego y la fragancia. Ubicada en Canelones, Graciela ha logrado combinar su pasión por el arte de la cerería con profundo compromiso por brindar productos que hablen al corazón de las personas. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Un gusto para mí estar hoy en este espacio y agradecerte por la oportunidad de presentarme con tu comunidad, con las personas que te siguen y bueno, súper agradecida también por esto, ¿no? De darnos a conocer un poquito más entre mujeres emprendedoras. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir. Contanos qué te inspiró a crear Velas que Hablan y cómo nació la idea de combinar velas con mensajes personalizados. Bueno, te cuento, esto inició por el año 2019, un poquito previo a lo que todos conocemos como la pandemia, el periodo de la pandemia. A mí me pasó una situación personal de salud donde me vi imposibilitada de hacer muchas actividades. Eso provocó en mí como, bueno, un parate en la vida, como a veces nos sucede. Y en ese estar en mi casa, bueno, con circuitos y demás, bueno, cuestión de que no me podía mover mucho y bastante emocionalmente, digamos, no muy bien, no muy bien, ¿no? Con toda esa situación. Me pasó que mi esposo iba a hacer las compras, porque yo no podía, y en una de esas veces que va a una superficie grande, no vamos a nombrar para no hacer propaganda, me trajo una velita aromática de, del súper, digamos. Sí. Bueno, te traigo esto, como para que te acompañe por ahí, porque estás ahí, medio ahí, capaz que, no sé, te la traje, me dio por traértela. Así que prendí esa velita, que recuerdo que era de manzana, me acuerdo, aparte era verde, era de parafina, verde, pero bastante aromática, tengo que decir, recuerdo ese olor. Y bueno, prendí, bien, seguí. Al otro día, o a los 2 o 3 días, era una velita pequeña, no era muy grande. Va a hacer las compras y me trae otra, que no sé, era blanca, pero bastante aromática también. Y la tercera vez que fue súper, ya dije, ¿no me traes una velita? Bueno, sí, me dijo. Y bueno, así comenzó un poco esto de conectarme con el encendido de las velas, que tengo que decir también que de niña en la casa de mis abuelos, sobre todo mi abuela materna, encendía muchas velas, pero eso como que aquello de rezarle a la Virgen, ¿no? Claro. Las personas de antes era estar muy conectado a la parte de las velas. Bueno, así fue como empecé a darme cuenta en ese espacio que la vida me había como regalado, te diré, para parar de tantas actividades, me empecé a dar cuenta que esa vela empezaba a acompañarme desde un lugar diferente. Empezaba a acompañarme desde el lugar que te podría decir que el día que me faltaba, no la encendía, no estaba igual, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que lo que sucedía era como un diálogo interno entre ese acto de encender la vela y mi proceso personal en ese momento. Eh, y así fue cuando un día vino mi esposo y me dijo, yo te quiero mucho, te amo un montón, pero esto de traerte velas se me está haciendo un presupuesto, y bueno, esperemos que esto te devuelva otra vez a tus actividades. Fue un poco en broma, un poco en serio, y ahí fue cuando yo dije, esto de hacer velas no debe ser muy difícil, dije yo, ¿no? Muy ingenuo de mi parte, por Mm. cierto. Y bueno, empecé como un poco a investigar cómo hacer velas en aquel momento de parafina. Así que un día me animé a hacer mi primera velita, empecé a comprar como unos moldes, medio que así en internet y esas cosas, ¿no?
pero por ahí la vida me regaló, digo, esas coincidencias y causalidades más que coincidencias. Me regaló que me enteré que había un taller en un bazar acá de la localidad de Canelones, había un taller de velas. Y dije, ¿por qué no? Porque por algo está esto. Así que me fui a hacer ese taller, que era con una merienda, pasé muy lindo, aprendí a hacer algunas técnicas de velas de parafina y las velitas de miel, de la cera de abeja. Y me encantó, me vine como fascinada. Dije, sí, esto puede ser algo como un hobby, digamos, ¿no? Como todo empieza, todo emprendedor empieza como con un poco en esto de emprender como con un hobby. Em, Seguí comprando cosas, empecé a comprar algunas esencias, digamos, muy sin mucho conocimiento de esto. Y bueno, así empecé como a transmitir, tímidamente empecé a hacer como velas más grandes, me animé a hacer velones. Después que empecé a hacer los velones, empecé a ver que había gente que por el mundo que tallaba hermosas velas. Nunca llegué a eso, te aclaro. Pero sí empecé a darme cuenta que podía encontrar la técnica de escribir directamente un mensaje en la vela. Y ahí empecé como a hablar a través de las velas. Y bueno, eran para mí. No sé, no se me ocurre ahora, pero no recuerdo alguna ahora en particular, pero la palabra Ikigai, por ejemplo, ¿no? Entonces puse la palabra Ikigai, otro día puse paz, otro día puse relax en la vela, después las empecé a pintar con acrílico, después le puse barniz, divinas, ¿no? Pero bueno, había algo que en mí me hace un poquito de ruido y te voy a contar que pasaron como 2 años de, perdón, me voy a corregir. Pasaron unos meses y un día, tímidamente en mi red personal de Facebook, le digo a mi esposo, che, ¿qué pasa si yo esto, no sé, me da por venderlo? No sé, dijo él, probá. A mí me encanta, yo qué sé, está linda, le dedicas mucho tiempo, te lleva mucho tiempo escribir las frases. Y la primera velita que publiqué me la compró una querida clienta que se llama Lucía, que vive muy cerquita de acá de mi casa, en Canelones, y demoré 20 minutos en venderla. Y para mí significó mucho eso, porque como toda mujer tenemos muchas creencias limitantes en muchas cosas, y el no creernos capaces, el no creernos que podemos, ¿no? Siempre tenemos esas cositas como rumiando dentro de uno. Y bueno, eso dije, apa, gustó. Recuerdo que la velita de ella tenía como una virgen, que yo había hecho todo con puntitos. Este, y bueno, era blanca con unos detalles en un cordel todo en la base con un cordelcito de como de yute, algo así, muy artesanal. Muy mimada la vela, pero bien. Me costó siempre mucho desprenderme de las velas que hacía. Y bueno, así empecé. Y eso fue que hice otra vela de color y le puse otra palabra y después un dibujo y después empecé a hacer una vez una mamá me encargó 2 logos para sus hijas, de sus emprendimientos y seguí. Y pasaron como 2 años y un día estaba pintando en mi casa, a mí me gusta mucho pintar las paredes de mi casa, lo hago yo. Voy a limpiar el techo de mi lugar donde yo tenía el taller y noté que quedaban unos restos en el techo de algo que no sabía qué era. Y me empecé a dar cuenta que yo debajo de ese lugar encendía la parafina, encendía siempre las velas. Y eran velones que estaban muchos días, velones grandes. Entonces empecé a entender que sí que me gustaban las velas, que sí que me gustaba todo lo que yo transmitía y me podía conectar con las personas porque me encargaban frases para sus mamás, para sus tías, para sus hijas, para esto, para aquello. Pero es verdad que la vida me estaba enseñando que eso es contaminante. La parafina es contaminante. Es un derivado del petróleo y dije, yo no puedo darle amor a las personas a través de algo que les hace mal, porque si eso está en el techo, está en mis pulmones, y está en mis telas de cortina, y está en mis paredes, está en mi casa. Estoy contaminando mi lugar. Y bueno, ahí dije, voy a dejar de hacerlas. Y para mí fue como, te diré que fue bastante difícil
pasarme, encontrar otras opciones. Seguí solo con las velas de cera de abeja. En ese momento, las famosas velitas de cera de abeja que yo preparo. Ahora hay mucho brillo acá, quizás un poquito. Perdón que me corrí, pero capaz que bajo esto para que me vean un poquito mejor. Sí, Ahí. sí. Seguí con esto, ¿no? Con velas en cera de abeja, naturales, pabilo de algodón, trenzado. Y dije, yo tengo que encontrar un material, tengo que encontrar una cera que me permita transmitir lo que quiero y empecé a dialogar desde otro lugar. Quizás ya no hay una frase en una vela, pero sí hay en un pequeño papelito. Sé que no se ve mucho, pero ahí hay Ujú. poquitos. Bueno, traspasé el mensaje al papel que coloco dentro de las velitas y empecé a incursionar con ceras un poco más amigables, más amorosas, no contaminantes, provenientes de recursos naturales y renovables, y me fui a la cera de soja. Y cuando encontré la cera de soja, encontré el mundo de las fragancias. Claro. Entonces la cosa se fue como transformando, ¿viste? Y empecé a hablar desde eh, el recipiente unido a un arquetipo, empecé a hablar desde cómo me transforman las fragancias y en qué momento y para qué, y sigo dialogando con las velas, sigo hablando desde las velas, pero ya no lo hago desde la palabra escrita en la vela, sino en un mensaje que va en un papelito que te lo puedes llevar, te lo puedes guardar, porque si bien es cierto que eran muy lindas, me encantaba hacerlas, ese mensaje se destruía. En un papel siempre lo podemos llevar con nosotros. Exacto. Y bueno, un poco es por ahí la historia. Hoy estoy en un proceso de cambio de logo, rebranding y demás, que también me está llevando muy hacia adentro, pero ahí siempre tengo como esa velita encendida y bueno, y voy dando mi parecer al mundo desde ese lugar, desde la presencia, la pausa, el mensaje, la luz, el aroma. Desde tantos lados hablan las velas y las dejamos con nosotros, que es maravilloso. Divino, divino. ¿Y cuál es el proceso creativo detrás de cada vela que producís? Bueno, mira, yo tengo, por ejemplo, tengo líneas, ¿no? De velas. Tengo una línea que se llama una línea clásica, que son tapitas de bambú en envases clásicos. Y yo lo que hago, el proceso que hago, manejo más de 35 fragancias, ¿no? Son un montón. Entonces, puedo personalizar ese proceso. Si bien trato de tener siempre un stock mediano básico como para un regalito, ay, salvame, que esto y aquello, siempre me tomo ese momento, aunque la persona venga apurada, de decir, bueno, ¿qué estás buscando transmitir? Porque Claro, cuando la mezclo, cuando las creo, sé que una fragancia de lavanda no es lo mismo que una de naranja y azafrán, por ejemplo, no te va a transmitir lo mismo. No es lo mismo encender una de maracuyá que un cedro y lavanda, o un teca y caoba, o peonias, o en fin, hay un montón. Y cada una de esas fragancias tiene notas de media, notas de corazón, que se llaman de corazón, notas de base, las primeras notas que salen. Siempre el proceso de creación de una vela es en conjunto con la persona que la busca. Como te digo, sí, estoy para ese regalito que te salvo en el momento, pero me gusta mucho que las personas realmente conecten con ellas. O sea, ¿qué busco en la compañía de ese fueguito ahí que me acompañe? Y bueno, desde ahí las creo. Y los mensajes también a veces puedo dar personalización si me dan el tiempo, y bueno, a veces también es como al azar. Tengo acá una especie de cuenquito donde saco un mensaje, lo doblo, ni siquiera lo miro a veces, y lo dejo ahí, y muchas veces se sorprenden con el mensaje, es justo lo que necesitaba, me llegó en el claro, momento perfecto, y bueno, por ahí es eso. La vela en sí de creación, la creación de la vela en cuanto a insumos, bueno, lleva este, una preparación bueno, de ir a talleres, conocer qué tipo de cera estamos usando, si es de bajo punto de fusión, si es de alto punto de fusión, el tipo de cera que es. Yo las que uso son de una importadora, de una proveedora que trae americana.
a veces trae británica, depende de dónde consiga. Son sin aditivos, yo no le pongo ningún tipo de aditivo a la cera que uso, porque muchas veces me las piden hasta para bebés, entonces Claro. para el cuarto de los niños. Bueno, esa es la creación. Y en cuanto a lo que te decía de las líneas, tengo esas de tapita de bambú y después tengo unas que se llaman, que están por acá, que son muy lindas, que son como carameleras. Dijeron, en el mercado se venden así como carameleras. Y se llama la línea diosas, donde hay 9 diosas con distintos arquetipos de energía. Eso Sí, fue como un aprendizaje en este último tiempo. Eh, Uno busca siempre el diferencial, ¿no? Con otras emprendedoras que están en esto, claro. pero siempre lo logramos porque todas tenemos algo diferente que aportar, por más que tengamos la misma vela, el mismo recipiente, digamos. Siempre va a haber eso mágico que tenemos las emprendedoras de ponerle nuestra propia impronta. Bueno, yo las nombré con 9 diosas, 9 nombres, y después empecé a descubrir qué energía traían. Y desde ese lugar, bueno, hoy también las creo. Una vela Venus no es lo mismo que una Selene, no es lo mismo que una Minerva, no es lo mismo que una Andrómeda, no es lo mismo que una Atenea. Todas tienen una energía diferente, muy basadas en los mitos, por cierto, de estas grandes diosas de la historia, del onírico, y una de ellas Ujú. lleva el nombre de mi hija. Ah, qué lindo. Así que es como un homenaje a ella que me ha acompañado desde el inicio de este proceso creativo en todo en conjunto. Hermoso, Va re por ahí. lindo. ¿Y cómo seleccionás, que algo dijiste, los mensajes que acompañan a cada vela? ¿Tenés alguna fuente de inspiración? Sí, tengo varias, en realidad. Eh, a veces hay un libro, la frase de un libro, por ejemplo. A veces son, bueno, frases que van llegando como al azar por ahí. Mantras muy conocidos. También, por ejemplo, como incursioné en el conocimiento propio sobre diseño humano, hay ciertos mantras que para cada centro definido y no definido podemos tener como para trabajar, ¿no? En la energía. Entonces, eso es una línea que va a venir para el año que viene, quizás, o el otro, porque la tengo ahí como a medio hacer, a medio salir, donde cada persona que conecte con diseño humano va a poder encontrar como un mantra por ahí que le ayude a conectar con esa energía. Yo creo que incluso también si alguien dice, bueno, mira, Graciela, quiero esta frase que acompañe este tipo de energía, de vela, o en una clásica que no, que solamente tiene el logo de velas, quiero que adentro le pongas, o una emprendedora que quiera regalar a sus clientes, a sus amigas o a sus equipos determinado tipo de frase motivacional, de agradecimiento, eso siempre es personalizado. Con tiempo todo se hace, Todo se puede. todo se puede. Perfecto. ¿Y cuál ha sido la respuesta del público hacia tus productos? ¿Recibís comentarios o historias que te conmueven? Sí, muchas. Te diré que muchas. Em, También, por ejemplo, me traen recipientes que son de sus abuelas o de su mamá, que la guardan por algún motivo, a veces porque no están, a veces porque, bueno, fue un regalo especial y, y, s- y lo unen a esa fragancia que les recuerda a su mamá. Hace un par Claro, de años hice un taller donde enseñé a las personas a hacer la velita para el Día de la Madre y fue impactante. Fue impactante la recepción después de esos, porque ¿sabés qué sucede, Mónica? Que cuando vos te abrís a un taller donde vos trabajás energía, sobre todo el de la madre, o bueno, esos vínculos que siempre nos movilizan desde el interior, ¿no? Eh, Generar el proceso de la creación pensando y para una persona en especial como te la voy a regalar, genera un montón de movimientos internos. Y recibir ese tipo de devolución después es fuerte. Para mí, al menos, es muy fuerte. El llanto, la historia,
quizás no lo que cuentan en redes, muchas veces no muestro muchos testimonios porque son muy personales. Entonces, son muy movilizantes, o pérdidas de hijos, esas cosas, viste, que a veces moviliza todo eso. En general les gusta mucho, eh, me dicen que le encanta, que les acompaña en momentos muy especiales. Tengo una clienta que solo compra una fragancia que es la de vainilla y no sale de ahí porque la quiere para su familia, la prende los fines de semana con sus hijos. Entonces, bueno, también es eso, ¿no? 35 fragancias y no la puedo convencer de usar otra. Ya Está se bien, acostumbró está a bien. Sí, es sí, fiel a la vainilla. Bueno, porque la vainilla tiene mucho del hogar, ¿no? Tiene mucho sí, de divina, me encanta. tiene mucho de aquello del cocinar de las abuelas, de la cocina, o una Sí. señora una vez que le ofrecí una fragancia que se llama Mapli Calabaza, ¿no? Y yo la encendía, porque siempre las pruebo, y yo digo, ay, si esto me lleva pero está así una cosa muy, muy de cocina, ¿no? Muy de adentro, muy presencia. Y bueno, se la ofrecí y me dijo, no, no voy a volver a comprar esta vela, me dijo, esta fragancia. Dice, porque dura mucho tiempo y me recuerda mucho a mi mamá que no está. Mm, Entonces, ese tipo de mensaje, si bien yo lo agradezco porque hay que animarse a contarlo, sí, también te habla de qué profundidad el aroma está dentro de nosotros. Es tal, simplemente encontrar la conexión entre ese recuerdo y ese aroma que llega a tu vida con un nombre que quizás no es el que esperabas, vos no sabés cómo es esa fragancia, y cuando llega vos decís, ay, qué fuerte esto que me provoca, ¿no? tal. Y también, por supuesto, también de los otros, ¿no? De los comentarios de me encantó la fragancia y ahora cada vez que mis amigas, nos reunimos con mis amigas, prendemos esta velita que yo qué sé, que tiene olor a gardenias y me encanta y siempre que vienen ellas es la fragancia que prendo. Y Claro, porque une y porque después cuando se llevan, a veces les regal también otra amiga que me dijo, prepárame chiquititas, como estas que tengo acá que cuando vengan les sí, voy a regalar porque ahora se quieren llevar todas mi tubela y bueno, esas cosas a mí me llenan el corazón, digo, claro, divino, es como, divino. es como desde donde habla la vela, ¿no? De qué habla? Habla de la fragancia, pero habla también de cómo nosotros nos vivimos, en reunión, en amigos, con los colegas de trabajo. Yo desde que hago velas, tengo una vela en mi escritorio de oficina todos los días. O esta no es mi única actividad. 7 de la mañana, lo primero que hago llego es un ritual para mí, porque Claro, parte de encender velas, que es ritual, es un ritual que mucha gente lo tiene asociado con otras cosas. El ritual es simplemente como lavarnos los dientes, tender la cama, plantar la mesa para almorzar. Un ritual es hacer foco en una actividad. Esa es la definición de rito para mí. Hago foco y intenciono lo que estoy haciendo. Llego a mi oficina, enciendo luz y claridad para mis actividades y emprendo la jornada. Eso lo hago desde que hago velas. Es qué todos los bárbaro. días. Para mí es, como te digo, como lavarme los dientes o tender mi cama o darle un beso a mi familia. Es lo mismo, en presencia. Perfecto, claro. ¿Y qué desafíos has enfrentado al emprender en el mundo de las velas artesanales y cómo los has superado? Bueno, desafíos, un poco esto que te decía, las creencias limitantes propias, ¿no? Pero también el desafío eh, mira, mi mayor desafío fue entender el mundo emprendedor. Eh, Aprender a ponerle precio, que no es lo mismo que valor, a mi trabajo. Eso me llevó bastante tiempo. Si no es un hobby caro lo que uno tiene. Y en realidad, más allá de el amor que yo le puedo poner, también tengo un sueño con mi emprendimiento. Estas velas, en algún momento solo fue un hobby, como te dije, solo fue una satisfacción personal. Después empezó a desafiarme
a entender que yo le dedicaba tiempo, que no le estaba dedicando a otras cosas, y que lo quería hacer crecer. Cuando Claro. llegó la soja, el desafío de que conocieran la soja. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez prendiste una vela de soja? No sé qué es la soja, ¿no? Y la cera de soja sale del prensado de la semilla, pero es un insumo renovable cuando lo otro no lo era, ¿no? Lo que estaba usando antes. Eh, entonces, esos son los desafíos, dar a conocer la calidad, eh, eh, ponerle precio a esto que para mí es más que el precio, es un valor, pero poner precios fue un desafío. Tuve que tomar talleres y aprender a gestionar los números de mi emprendimiento, eh, entender que es algo cíclico, que esto un día va bien y otro día no tanto, que hay zafra donde uno tiene que prepararse muy bien para enfrentarlas. Em, y bueno, ahora, por ejemplo, eh, estoy con esto de hacer el rebranding de la empresa, de la marca, y es todo un desafío, porque es volver a mis orígenes. Yo creo que son los mayores desafíos que he tenido que hacer en esto de emprender. Y una cosa que creo que sigue siendo creo que es un karma ya. eh, En este momento yo no tengo equipo de trabajo, ¿no? Estuve en un tiempo, mi hija me acompañó en lo que eran redes sociales y diseñar y demás, y hoy es el gran desafío que enfrento, volver a armar equipo, volver a tener un plan de estrategia de comunicación que sea estratégico, ¿no? Eh, Porque a mí lo que me gusta es hacer las velas, pero bueno, también la realidad es que Hacer es todo. una tienda Claro, física y bueno, hay que entender que las reglas de juego es por el lado bueno, de las redes sociales, ¿no? Y a claro, mí me cuesta un montón el diseño, me encanta escribir, no tengo problema en escribir lo que quiero comunicar, pero bueno, el diseño es algo que es un desafío para mí. Si me decís, tal hoy cual. ese es el desafío. El de muchas, ¿eh? El de muchas, Hablemos. realmente. Porque lo han comentado a lo largo de todas estas Eh, entrevistas. Yo creo que ha sido uno de los que se repite muchas veces, el Sí, desafío este. Sí, 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 sí. que es cierto que Y, hay muchas mujeres emprendedoras que dan esos servicios, pero sí, bueno, a veces es difícil conectar, tenés que encontrar un muy buen equipo que realmente te entienda para que por las cosas supuesto, fluyan. Y mientras vas en esa búsqueda es un desgaste importante, tal cual, tal tal cual. cual. ¿Y cómo manejas la producción de velas? Algo dijiste, ¿realizás lotes pequeños o cada pieza es única? Ambas cosas. Hasta hace no mucho, la verdad tenía como una escala bastante pequeña, porque mis horarios, y como se dividen entre la actividad dependiente e independiente, bueno, tengo bastante acotado, más la vida, ¿no? Misma de uno y los temas familiares y demás. Ahora lo que me propuse, que por eso he estado un poco ausente en redes y demás, es tener como un stock de mediano, digamos. Manejo alrededor de entre 10 y 15 unidades de cada modelo, que voy renovando a medida que va saliendo, porque bueno, pasaba eso, ¿no? Hay algo importante que es real, que una vela desde que se realiza hasta que se recomienda encender deberían pasar unos 15 días. Es lo que se llama el curado, que es amalgamar bien la fragancia que estoy usando con con la cera, ¿sí? Pero bueno, hay veces que apremian los tiempos y bueno, la persona busca, quiere ya, lo necesito, es para la semana que viene. Y bueno, trato también de decirle, sí, yo la hago, no hay problema. Por lo menos 48 horas no la enciendas, mínimo, de ahí en más. Una vela con 15 días de curado, digamos, de estacionamiento, tiene muy buena dispersión aromática. Y en ese proceso va la calidad del producto que ofrezco. Entonces dije, bueno, tengo que tener un stock un poco mayor, así que bueno, preparé tengo ahora en este momento entre 10 y 15 de cada modelo. Imagínate que tener en los
11, 12 modelos que tengo en total, 35 fragancias sería una tienda muy grande. Y esto está en mi casa. Claro. Entonces, bueno, ahora otro de los desafíos que me estoy dando cuenta hablando contigo y no te comenté es que es encontrar puntos de venta Claro. locales y bueno, en Montevideo. En eso estoy. Ese es el próximo paso. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Si has considerado expandir tu línea de productos o explorar nuevos mercados? Sí, sí, bueno, la línea sí. Velas a crear, te diré que mi cabeza es una Tener máquina todas las ideas. es una máquina de crear velas posibles. Eh, en todo aspecto, ¿no? No solo en recipientes, sino en los mensajes. Ponérselos impresos en vez de en papelito. En fin, sí, me encanta. Eso tendría, además de esto de velas, tendría una imprenta, cosa de hacer mis propias cosas, pero bueno, no es posible todo. Y en cuanto sí, la expansión tal cual, estoy en eso. Buscar puntos de ventas fijos es una de las cosas que necesitaría mucho eh, tanto para las velas de miel como para las velas de soja, que es la línea principal hoy en día, porque bueno, me gustaría que la calidad de estas velas lleguen a muchos lugares. Por ahora a Montevideo, pero no hace mucho hice un evento con una chica que se vino de Rivera a compartir, que es una sommelier de té. Que después si querés te paso el dato si la entrevistás, se llama Claro, Mariana, querida amiga claro. emprendedora. Eh, y bueno, la idea es ir hasta Rivera, hacer algún taller, hacer los eventos y expandir esto que es maravilloso, ¿cómo no? Y siempre hacer sinergia con otras mujeres, que es fantástico. Y Eso si es. te piden de otros departamentos, ¿hay envíos o no? Sí, claro. Sí, sí. Y Ajá. totalmente. Mira, en 5 años y a conciencia de que la habían embalado no tan bien como yo lo hago, una sola vela se me rompió. Ah, Una bien. sola. En cinco Buen años. promedio. Eh, Espectacular. Claro. Garantizados los envíos. Y Sí, 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 sí. bien empaquetados. Y si tengo alguna duda de que no llegan, o que bueno, de repente, yo qué sé, me genera por la cantidad, me ha pasado 40, 50 velitas, autito y salgo. Ah, Sí. claro. Si tengo que Sí, salir, salgo. Por ese tipo de velas así de gran cantidad, donde sabemos que la parte logística puede ser sí, definitoria, sí. ¿o no? To- Total, Hay que salir y llevar. totalmente, La garantía que totalmente. Exacto. Graciela, ¿y qué le dirías a una mujer que quiere emprender y no se anima? no es que se anime. No solo por la parte económica, que por cierto es muy importante, a las mujeres nos cuesta mucho hablar de la parte económica, pero es importante, es una gran motivación. Eh, el profundo conocimiento que te permite sobre uno mismo. Aprendés a caerte y a levantarte 1000 veces, aprendés a consolarte, aprendés a mimarte, aprendés a felicitarte, aprendés a compartir Sí, mucho más de lo que vos creés, aprendés a saber hasta dónde está el límite y sobre todo aprendés a parar, porque te enseña que cuando está muy bueno estar produciendo, 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 pero sería muy contradictorio si yo te dijera que es lo único que siempre hay que estar y estar y estar, porque yo promuevo la pausa con mis claro. velas. Yo te digo, prendete una velita y sentate a pensar en eso que te pasa o sentate a pensar en eso que te hace ruido. Entonces también me han enseñado y me ha enseñado esto que está bien también pausar y darnos el mimo de la presencia y el mimo de apachucharnos, como digo yo, y quedarnos con una velita y un tecito y ya está. Es por el día de hoy se hizo lo que se pudo y hasta acá. Exacto, Es eso, exacto. es ¿Y eso. cómo te imaginas en el futuro velas que hablan?
Ay, velas que hablan, tiene, está en un proceso hoy, en un proyecto a futuro de 5 años de crecer, de crecimiento, en esto que te decía, de crear nuevas líneas, y quizás, ¿por qué no? Hasta tener un pequeño espacio físico por ahí, pero cuando ya yo me retire de mi otra actividad y me pueda dedicar a estar Dedicar a ahí, este porque lo tipo. que más me gusta es ese contacto con las personas, del que me cuenten qué Claro, buscan, cómo, y preguntar cómo les fue con eso, que llegaron hasta acá. A veces vienen acá a mi casa, algunas pasan acá hasta el taller que está sobre el fondo de mi casa. Y bueno, es un placer para mí recibirlas y que me cuenten sus historias y sus cosas, sus claro. sueños, Ujú. Qué lindo. intencionando con alguna velita y prendo tu velita y se me da, eso para mí es fantástico. Así me veo, Hermoso. no sé, como una referente, un poco también por todo, por lo que me ha llevado a transitar y eso un poco como acompañamiento, eh, así, acompañar a las mujeres en eso, desde ese Me lugar, encanta, el fuego y la me velita. encanta. Divino. Graciela, ¿querés dar tus redes, tu WhatsApp para que te contacten? Sí, bueno, Velas que hablan, esas son las redes, ambas en Facebook y en Instagram. También estoy nunca me sale pronunciar otra que está asociada a Instagram, no me acuerdo, sinceramente. Eh, y después el teléfono, directamente, 099-787-340, es mi celular personal, pero también es de Velas, van a ver que es una cuenta empresa. Quien lo agende va a poder acceder a la tienda directo, mensaje directo, no mucho más, es eso, la persona contactarse directamente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a decir que agradecemos a Graciela por compartir su visión y pasión detrás de Velas que hablan. Su dedicación al arte de las velas y su compromiso por transmitir emociones a través de sus productos son una inspiración para todos aquellos que buscan conectar con los demás de una manera única y significativa. Muchas gracias, Graciela, por este momento, este rato y por esto hermoso que se ve divino, tanto las velas como deben ser los aromas, y que son muy, muy llenadoras en cuanto a eso, ¿no? A los estímulos, al aroma, a las emociones, todo está, el bienestar, todo relacionado, me parece. Mm. Sí, creo que es un lindo elemento para eso que tú dijiste, para encontrar esas pequeñas perlitas de bienestar que nos hacen falta, que nos hacen falta. Exacto. Y también decirle al otro, pienso en vos y te regalo esto para que pienses en mí. Es una forma también. Así Tal que cual. muchas gracias, Mónica, de verdad, hermoso. Te agradezco de corazón. Es propicio decir que me sorprende, como te lo he comentado en privado, pero está bien que lo diga también en público, me sorprende tu pasión y tu dedicación a todas nosotras las mujeres emprendedoras y te felicito por eso. Muchísimas gracias, qué lindo, muchas gracias. Lo hago con todo el amor y me Y encanta se poder nota, servir. Sí, me gusta se mucho. nota. Bueno, gracias. Te deseo toda la suerte y éxitos en todo tu camino emprendedor. A vos también. Nos vemos pronto. Las invito a suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para enterarse de la próxima entrevista.